Fui a la gata y le dejé uno. ¡Oh! ¡Qué cosa linda! Yo es que soy de legítimo de campo. Sí. Sí. ¿Y desde cuánto tiempo ha vivido aquí? Pues los años que tengo. Los años que tiene. Sí. ¿Y sus padres son de aquí también? Que era. Eran, sí. Sí, criado aquí. Sí, criados. ¡Wow! Es que ya padres no podía yo tener. Sí. Ha dicho que tiene más de 30 tipos de Sí. Bueno, plantas, ¿verdad? pues empezamos. Estos son melocotones. Melocotones. Estas plantillas. Estos de aquí. Sí. Vale. ¡Wow! Pero hay más. De esos tengo cerca de 40. ¿Todo esto que tiene aquí lo vende o lo consume con su familia? Esto para mí y para mi hijo. ¡Wow! De dinero nada. Nada. Está hermoso. Yo ya a mi año había yo a pensar de ganar un duro, ¿no? No. Eso es ridículo. 89. 89, no me diga. Aquí en 1928. 28. ¡Wow! Sí que ha visto muchos cambios. Sí, sí. Pero esto era de mi abuelo. De su abuelo. Luego le tocó a mi madre. Ujú. Y luego ya después de mi madre y mi padre, pues yo. Ah, muy bien. Y luego después, pues a mi hijo. Sí. Pues vinieron a Granada, mi madre se vino a Granada porque un día salieron de excursión cuando fue la guerra y se plantaron aquí. Ah, muy bien. Entonces mi abuelo montó aquí una remitencia de pollos y a partir de la remitencia de pollos montaron un matadero que después tuvimos que cerrar porque estaba dentro de la capital y no lo permitían, y ya montaron las dos tiendas, una tienda que es esta y otra tienda que está en Salisbury. Ella conoció cuando era el matadero y teníamos el matadero en Villarejo. ¿Es verdad? Wow. Ella lo conoció. Vaya, me acuerdo perfectamente. Wow. Cuando íbamos a la casa de mi tía Palo, que le tuvimos mi tía Palo. ¿Y cómo se llama la tienda? No me ha dado tiempo a ponerle el nombre todavía. ¿Cómo es su relación con los proveedores? Que ha dicho que son los mismos. Los mismos de hace 60 años. Sí. Mi abuelo empezó a trabajar con los abuelos y yo estoy trabajando ya con los nietos. Con los nietos. Ha cambiado, no es la forma de criar los pollos, sino ha cambiado no de criarlos en un sentido, sino de producirlos. Que antes se producían más lo compadre y ahora tienen más medidas de higiene, más sanidad, más... Pero por otra cosa... rojo, porque le da sabor y además pues sigue siendo el color así más rojo. Y tengo que elegir, yo me como esto. Vamos, pues, es que es un sabor tan bueno. Bien, la primera cuestión, no es un restaurante. No es un restaurante porque no tiene las características de un restaurante. Es decir, si quieres venir aquí, tienes que reservar siempre. Y hay días que yo abro y días que no abro. Por otra parte, tienes que decirme con antelación si tienes alguna alergia o alguna comida que no puedes comer, porque yo preparo la misma comida para todo el mundo. Y si hay alguien que no puede comer, tengo que preparar alternativas. La gente cuando viene no puede elegir.
come lo que yo he preparado. Y normalmente no sabe lo que van a comer. Y además todo el mundo viene a la misma hora. Todas esas cosas no es un restaurante. Desde niño me gustaba estar, no solamente en la cocina. En mi casa ayudaban a mi madre, ayudaban 3 mujeres, ¿no? Y luego algunas veces iba una mujer a cocinar. Y a mí ese ambiente de estar con las mujeres siempre me ha gustado mucho, ¿no? Sí. Yo entiendo ahora, ¿no?, que el feminismo pues quiere romper ese papel de la mujer en la cocina. Pero yo lo que veo más interesante no es que la mujer salga de la cocina, sino que el hombre entre también en la cocina, pero no para que salga la mujer, bueno, a la que le guste, la que no le guste, no. Yo la verdad es que encuentro lo de cocinar y la comida y conocer a la gente que produce la comida, me gusta mucho. Y además creo que tiene que ver mucho con la vida cotidiana, ¿no? Y no me gusta nada esta nueva idea de la cocina como competición y del mundo de los restaurantes y de los chefs. Eso me parece que no tiene nada que ver con la vida de las personas. En mi casa se sigue comiendo como cuando yo tenía 4 años. ¡Wow! Seguimos lo mismo. ¿Y qué es lo que suelen comer ustedes? Con mucha fruta, mucha verdura criada aquí, Sí. sana, mucha lechuga, habas, de todo lo que da el campo. Y Lindo esto. comida de la buena. Estos ya son olivos, pues me dan aceite para mis 4 hijos y para mí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Este año hubo 16 cántaros de 25 litros. 16. Cántaros de 25 litros. ¡Wow! Es muchísimo. Sí. Y ecológico. Sí. Muelo, soy socio del molino y muelo ecológico. ¡Wow! Yo voy a tiendas chicas y a mi Sí. carnicero de toda la vida, porque yo no trabajo ni la ternera ni el cerdo. Y tengo que comprar el cerdo y la ternera, pero en mi carnicero de toda la vida. No compro en grandes superficies, pero vamos, ni salchichón, ¡Wow! ni jamón, ni salchichón, ni... Yo en mi carnicero de toda la vida. No tenemos... Y la pescadería es lo mismo. En la pescadería del barrio de toda la vida no voy a comprar. Lo que compro a lo mejor pues son en las grandes superficies, los detergentes, que siempre valen un poquito menos, o algo así, pero no. Y en el Mercadona nada más que el papel higiénico, porque es bueno, pero si no, tampoco. ¡Ay, muy bien! Es lo único que compro Sí. en el Mercadona, el papel higiénico. Así que... Ah, miento, también los pañuelos. Los pañuelos. Los pañuelos. Pero lo demás, no. Yo creo que como bien, porque de vez en cuando mi médica me ordena análisis de sangre y de orina y demás, ¿no? Y la última vez que lo hizo, cuando lo vio, me dijo, ¡oh! Este es el resultado de una persona de 25 años. Sí. Sí, y yo le dije, pues está equivocado, porque yo me siento como 17. Así que si aparece de 25, no está bien, ¿no? Entonces, pero si te digo la verdad, yo creo que si le contara a mi médica lo que como, me diría, no, tienes que comer otras cosas. Lo que yo sí creo, Sofía, es que como como comida de aquí, como comida de muy buena calidad. Y yo creo que eso se olvida. Cuando la gente dice hay que comer fruta, tal cantidad de fruta, tal cantidad de carne, tal cantidad de hidratos de carbono y demás, pero nunca piensan en la calidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo tomar cualquier vino que este vino.
No es lo mismo tomar cualquier jamón que el jamón que yo tengo aquí. Entonces yo estoy seguro que para el jamón este que yo tengo aquí, que te haga mal, tendrías que comer muchísimo. Pero yo como muchísimo jamón y los resultados al final son magníficos. Ahora, es la calidad. Es la calidad. Los proveedores de productos que se compran para muchos días, como vino, aceite, jamón, queso, con todos esos yo tengo relación de amistad. Sí, yo los conozco, he estado en su casa, he comido con ellos, cuando voy a verlo, cuando ellos vienen hablamos, como amigos, ¿no? Luego están las compras de todos los días, ¿no? Las compras de todos los días, yo tengo muchos sitios donde compro. Yo compro en el mercado en el Albaicín, compro en el mercado central aquí, compro en una frutería que está aquí al lado, compro en otra que está aquí en este otro lado, compro en el supermercado del Corte Inglés, compro en Mercadona. Yo compro donde quiero y a lo mejor compro una cosa en un sitio y otra cosa en otro, ¿no? Claro, yo como tengo este negocio, ahora voy casi todos los días al mercado. Eso no lo había hecho nunca. Y claro, ahora lo que ha nacido es una relación extraordinaria. Es decir, yo conozco a la gente, hablo con ellos, ¿no? Y claro, ahora con la edad que tengo, Sofía, yo todo eso soy muy consciente de que es un privilegio, ¿no? Porque son personas como yo y me gusta hablar de sus cosas y conocerlos. Entonces, para mí es otra de las cosas positivas de este trabajo que tengo. Lo más malo, los 40 años de dictadura franquista. Sí, Sí, eso es lo peor. sí, Y luego ya después hay de todo. sí. Sí. Ujú, Hay mangantes en la política, ujú, ladrones, para hablar claro. ujú. Y Esta soy yo. Esta es la dueña de la tienda y este era el dueño de la tienda, que es mi tío Eduardo. El mostrador sigue siendo igual, ¿lo ves? Lo único que antes era de mármol y lo tuvimos que quitar para poner este de acero inoxidable. La ¿lo vacuna ves? también ha cambiado. Y los huevos están lo El mismo, mismo, el suelo- lo único que el suelo ha cambiado. el suelo ha cambiado porque ya lo tuvimos que cambiar, porque como esto era de mármol, pues ya quitarlo, el Mira mostrador, cómo se ven los cabritillos. los chotos y Los los chotos. pollos, pero la barra es la misma. Todo igual. El espacio es el mismo. El Es igual. mismo. No hemos cambiado. Lili, hasta Adiós. luego. Adiós. Y hasta esa luego. chica soy yo. Y todo es igual, lo único que hemos tenido que modernizarnos. Sí. No por otra cosa, es porque no hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías. Claro. Pero por lo demás, todo, hasta el género, sigue siendo de los mismos proveedores que teníamos. Wow. Así que no ha cambiado casi nada. ¿Y en qué año fue que cambiaron el mostrador? Pues mira, yo es el mismo año que vino el Papa a Granada, Wow. en el 82. En el 82. 82, yo creo que fue en el 82, 81, 82. Ajá. Vino el Papa a Granada, Juan Pablo II, y tuvimos que poner el papamóvil. Que le dijimos papamóvil. Ah, ¿es verdad? No se parece a donde iba el Papa montado. Sí. Ha cambiado porque, claro, date cuenta de que aquí van y compran todo de una vez. Y se lo traen todo de una vez. Lo tienen prefabricado, lo tienen envasado y ya está. No tienen nada más que llegar a la casa y echarlo en la sartén. Yo aquí tienen que venir, que yo se lo prepare, que yo lo prepare y después llegar y hacerlo. Es más cómodo de llegar, comprar todo. Leche, huevos, y en 10 minutos has comprado toda la verdura, toda la fruta
todos los pescados, todos los embutidos, todo en 5 minutos. Aquí tienes que perder 5 minutos aquí, 5 minutos allí, 5 minutos. No sé, a la larga yo creo que se gana más comprando en tiendas chicas que en grandes superficies, pero la economía ahí es diferente. Cuando yo abrí esta tienda, yo creo que había 1 o 2 tiendas de productos ecológicos en Granada. Por ahí muchísimas, ¿no? El mercado en general ha sido mejor, ¿no? Hombre, yo creo que Nevada afectará sobre todo a ropa, a regalos, pero no tanto a comida. A comida, yo sí lo sé, no lo viví, pero yo sí lo sé, le afectó mucho cuando abrieron en Granada, pues hará 20 años, o 10 años, o 15 años, sitios como Supercore, Hipercore, el supermercado del Corte Inglés, Continente, Alcampo, Carrefour. Eso sí, porque claro, la gente va con el coche y compra mucha comida. Pero luego hay una cosa, por ejemplo, que ocurrió, ahora han cerrado algunas, ¿no? Pero cuando empezó la crisis de la construcción, porque se habían construido miles y miles de viviendas y no se vendían, entonces se dejó de construir, ¿no? Entonces mucha gente que trabajaba en la construcción dejó de trabajar y de pronto empezó a haber muchísimas fruterías nuevas. Sí. Pero ahora muchas ya han cerrado, ¿no? Pues se ve que otra vez ya se construye y demás. Yo tengo la sensación que los productos últimamente cada vez son mejores y más variados. Wow. Sí. Sí. ¿Y a qué tiene alguna teoría de por qué es así? Bueno, pues quizás esos grandes supermercados han hecho que la gente de tiendas pequeñas tenga que mejorar la oferta para atraer. Y también, bueno, pues que el país progresa, ¿no? A pesar de la situación económica de los últimos 7 u 8 años, pues la verdad es que yo he notado que cada año la cosa sigue yendo mejor. En Granada en concreto, yo creo que es un verdadero paraíso para la comida. Las tiendas de verdura y de fruta es que son como museos, ¿no? Todos los días, todos los meses del año. 3 o 4 clases de manzana, 3 o 4 clases de peras, naranjas para zumo, naranjas para comer, naranjas mandarina, uvas blancas, uvas negras, varias clases de plátano, mango, papaya, fresa, frambuesa, todos los días. Y además, incluso en barrios que no son ricos, ¿no? Acelga, espinaca, judías verdes, alcachofa, haba, guisante, espárrago, y normalmente de muy buena calidad. Es como el paraíso, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente eso lo ve normal, como los semáforos en la calle. Pues no es normal, es un regalo de Dios, ¿no? Es diferente porque tenemos distintos géneros. Ellos gastan, por ejemplo, de huevos, los que le dan camiones y se lo tienen que poner más barato, porque son camiones y camiones. Los vendas o no los vendas, te mandan un camión, un trailer. Y a la larga, pues lo tienes que vender o no vender, lo pones más barato. A mí me traen los huevos al día. Entonces, yo gasto muchos huevos, pero son al día. No gasto un camión de huevos. No me pueden poner a mí el mismo precio de un camión que de 4 palés o de 2 palés de un palé. Entonces, no es que sea ni más caro ni más barato, es que la producción, ellos la proponen muy, y también se dedican a otro tipo de granjas, más masivas, más extensivas,
que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, los pollos son siempre de primera, no tengo ni un pollo de segunda. A mis pollos no llevan golpes, no llevan porrazos, porque no me lo permito yo. Para mí me interesaba mucho como conocimiento, como personas de conocimiento, las mujeres que yo he conocido en mi vida que cocinan bien. Es decir, para mí, estoy pensando ahora mismo en concreto en una mujer de Granada, vivía en Córdoba, se llamaba María la Chata. Y ella iba a veces a mi casa a cocinar. Para mí, cuando esa mujer iba a cocinar, para mí era como una fiesta. Es decir, yo estaba al lado de una mujer sabia que había cocinado mucho, que conocía los productos, que sabía cómo hacerlo. Y bueno, yo podía entender que mi hermano, mi padre, mis hermanas, nadie tenía interés. Entonces yo imagino que si hubiera venido un profesor de arte o un bailarín de flamenco, todo el mundo habría querido estar con él, ¿no? Y yo también habría querido estar con él. Me parece que es una falta de la cultura actual no valorar esas actividades cotidianas que dan tantas satisfacciones, ¿no? Y la verdad es que me da pena que a lo mejor para luchar contra esa posición inferior de la mujer, lo que se intente es que las mujeres no hagan eso. Pues no me parece natural. Yo creo que si alguien lo siente, me da igual que sea hombre que sea mujer, debe hacerlo. Yo no sé si cocinar es arte o no es arte, ¿no? Pero en la medida en que no es solamente una cosa material, sino que además supone un disfrutar, pues es eso, es trabajar o hacer cosas para que la gente disfrute, ¿no? Y eso creo que hay algo mucho más profundo de lo que se piensa, ¿no? Verme mala tampoco me lo permito. Sí. Tengo una salud, Sí. tocaré madera. Tampoco te lo puedes permitir porque no, la clientela no está acostumbrada más que te lo despache una persona, tu tendero de toda la vida. Si viene alguien, ya no lo quiere, entonces pierdes la clientela, no te puedes poner mala. No, eso no lo podemos permitir. Ahora es que la gente vino la moda esa de... Se fueron a Cataluña, a Alemania, a Francia, y los corteos están todos perdidos. Es verdad. Sí. Hay menos hoy. Y aquí no se ha resistido verdaderamente de personas mayores nada más que yo. Sí. Sí. Wow. Porque yo de aquí no me iba, por nada. No. No. O sea, A mí han venido tirando, como se dice aquí, bocanás de dinero de los que iban a Alemania por el cambio del dinero. Y a mí no me importa eso. Yo me he criado comiendo de aquí, viviendo aquí, y estoy muy contento. Sí. Estoy orgulloso de no haberme ido de aquí. Sí. Y luego más, te voy a decir, yo tenía entonces los niños todos en la casa. Muchos se fueron y dejaron la mujer, los niños aquí solos. A mandar dinero, sí. Pero yo me he mantenido, lo he criado, han estado a ver a mía y estoy muy orgulloso. Wow, sí. ¿Que he hecho menos dinero? Luego cuando te mueres no te hace falta llevar. Sí. Sobra.